Bienvenidos, estamos en un nuevo programa de Voces Diversas. Hoy tenemos con nosotros al presidente de UPTA, que es la Asociación de Autónomos de España y de... Perdón, te lo voy a preguntar así. Eduardo Abad, bienvenido, primero. Muchas gracias. Cuéntame, UPTA. Es la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España. Exacto, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España. Es. UPTA, bueno, pues ya lo saben ustedes. UPTA, por lo tanto hoy le damos la bienvenida a Eduardo y vamos a comenzar hablando cómo están los autónomos en España, que están quejándose a cada rato, porque es verdad, hay que quejarse, porque estamos mal. Bueno, digamos que los autónomos estamos mal dependiendo del sector. Hay sectores que están muy bien, sectores que son los que prestan servicios, sobre todo a la ciudadanía, los que prestan servicios bien cualificados o muy cualificados que prestan servicios a otras empresas, los autónomos de alta cualificación tecnológica que están viviendo un auténtico agosto en una situación económica que podemos decir que es una buena situación económica. Y por otro lado tenemos a los autónomos del comercio, que son los verdaderos damnificados de toda la situación, ¿no?, económica que se produce a través de la globalización, de la compra por internet, del bajo nivel de digitalización que tiene nuestro colectivo en el comercio minorista y sobre todo de la competencia feroz que hacen las grandes cadenas, los grandes centros de distribución, las grandes empresas de venta online, que evidentemente en estos momentos, con la escasa regulación que existe, es decir, con la liberalización que se produjo en el año 2013, pues campan a sus anchas. Y un pequeño comercio es imposible que compita en igualdad de condiciones cuando tiene una gran superficie, un gran área, que lo que hace es poner sin ningún tipo de tipificación por parte de la administración, grandes descuentos, grandes rebajas, eliminación de stocks, etcétera, 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 los días sin IVA. Bueno, pues eso es muy difícil de que los autónomos, el pequeño comercio en general, que es mayoritariamente lo que puebla nuestros pueblos y nuestras ciudades, los que hacen además que Vigo sea una ciudad viva, ¿no?, y que los barrios sean vivos en la economía, pues es muy difícil que compitan y realmente son los que están pasando lo peor. En España hemos perdido en los últimos 10 años la friolera de 75.000 pequeños comercios. Pequeños comercios, que es esto, son personas, trabajadores por cuenta propia, hombres y mujeres, que todas las mañanas abrían la persiana de su negocio. Bueno, pues en los últimos 10 años hemos perdido esas 75.000. Lo curioso es que en Galicia también hemos sufrido una devastación, nosotros le decimos, en este sector. Se han perdido en estos 3 últimos años prácticamente 2.500 pequeños comercios y curiosamente Vigo es la única ciudad gallega que resiste de forma titánica a la destrucción del pequeño comercio. Tan solo se han perdido 133 pequeños comercios en Vigo en los últimos 3 años, lo que hace decir y lo que hace pensar que Vigo está haciendo bien o muy bien las cosas desde el punto de vista geoestratégico de no llevarse los centros comerciales fuera de la ciudad, no hacer grandes inversiones que lleven el público afuera de la ciudad, sino que Vigo en sí es un gran centro comercial. Y como gran centro comercial urbano, al final, todo lo que fluye alrededor de Vigo es economía. Y es lo que hace que esté resistiendo de esta manera tan ejemplar, la situación, el pequeño comercio que, insisto, en el resto de España, en Galicia, es absolutamente devastadora, y Vigo es como esa especie de isla, ¿no?, paradisíaca, en la que el comercio, pese a las dificultades, sigue estando prácticamente invariable. Si yo te pregunto de cuántos autónomos hay en Vigo y su área metropolitana, ¿cómo estamos? Bueno, tenemos que decir que la provincia de Pontevedra tiene 67.500 autónomos, Galicia está en los 205.000 y Vigo, ciudad de Vigo, estamos hablando de más de 18.000. Estamos hablando del 9% del total de los autónomos de Galicia residen en Vigo ciudad.
ya no hablamos del área metropolitana, sino de en Vigo ciudad. Hablamos prácticamente del 30% del total de los autónomos de la provincia están en Vigo ciudad. Si hablamos del área metropolitana, de lo que son las ciudades satélites, como puede ser Porriño, o puede ser Redondela, etcétera, etcétera, nos disparamos casi al 50% del total de los autónomos de la provincia. Estaríamos muy por encima de los 30.000. Bueno, pues creemos que la influencia económica de Vigo en el pequeño negocio, en las actividades económicas, en la vida económica, bueno, la influencia de Vigo es capital, y nunca mejor dicho, es el motor económico de Galicia por excelencia, y lo dice no Eduardo Abad, que es el presidente de una organización de autónomos de ámbito nacional, que conoce perfectamente cómo funciona el tejido productivo en España de los autónomos. Lo hablo desde el conocimiento. Este humilde servidor estuvo durante 25 años yendo todas las noches a la lonja del Berbés. O sea, que algo de Vigo creo que conozco, y creo que conozco bien la economía y sobre todo los autónomos y las autónomas de Vigo. ¿Cuántos autónomos se han perdido en estos últimos 3 años? No, decíamos que sorprendentemente Vigo apenas tiene caídas. Es que estamos hablando de caídas que son insignificantes. Menos de 150 en 3 años. Es que eso no sucede en ninguna ciudad de España. No sucede en ninguna ciudad de España. Cuando hablamos, fíjate, cuando hablan las comunidades autónomas de Madrid, de Andalucía, que baten récords unos y otros continuamente de autónomos y se vanaglorian de somos las comunidades con más autonomía. Yo siempre pienso lo mismo, siempre la referencia me va a Vigo, y cuando la referencia me va a Vigo pienso, mira, pues que Vigo está inalterable. Es más, este año ha subido poco, pero ha subido el número de autónomos. Y además lo hace de una forma que el crecimiento es un crecimiento de calidad. Fíjate, en vez de crecer en sectores que están atomizados, como es el de la hostelería, de la pequeña hostelería, y es el del pequeño comercio, cada vez hay sectores de alta especialización, actividades científicas, educativas, investigación, manufacturación, profesionales cualificados que lo que hacen es dar a otras empresas servicios. Estamos hablando de la rama de todo lo que es la ciencia de las nuevas tecnologías, que desde Vigo se está exportando trabajo a miles de kilómetros de la ciudad, es decir, trabajadores, personas que trabajan en sus domicilios, que realizan actividades que se pueden hacer desde la distancia, y que son las actividades que curiosamente más están en pujanza. Es decir, tenemos menos comercio porque hay menos personas que deciden montar comercio, tenemos menos iniciativa en el área de la hostelería, que son los dos sectores atómicos, que prácticamente el 40% de esos 18.000 largos autónomos y autónomas de Vigo están erradicados en esos sectores. Y está creciendo, curiosamente, lo que nosotros decimos que tiene que ser el autónomo de calidad, ese que da valor añadido a la economía, y además ese autónomo que lo que hace es potenciar la economía de una ciudad, desde el punto de vista además de todo lo que entendemos que es la economía circular, es decir, lo que se genera en Vigo se gasta en Vigo y se queda en Vigo. Lo que se genera, por ejemplo, cuando compramos en un comercio a distancia a través de una pantalla, y que lo compramos a una empresa que está con su sede social en Irlanda o en Taiwán, bueno, pues es dinero que se escapa, es dinero que se va. Bueno, pues Vigo y las características del consumidor de Vigo es que sigue comprando en el pequeño comercio, que tiene el pequeño comercio como referencia, y que eso al final es lo que hace que la economía circular, es decir, el dinero que se genera en Vigo, se quede en Vigo. Y eso es un elemento diferenciador absolutamente. Te tengo que preguntar, ya que eres el presidente de UPTA, a nivel nacional, ¿cómo está Galicia en grupo? Ya que nos ven en muchos sitios de Galicia, ¿cómo está Galicia en general? Bueno, pues Galicia en general, y lo hablaba el otro día con la consellera, ¿no? Y le decía, consellera, tenemos un problema, y el problema que tenemos es un problema de concepto de qué es lo que queremos. Es decir, tenemos que fomentar el emprendimiento,
desde edades tempranas, pero el emprendimiento de calidad. Para fomentar el emprendimiento de calidad tenemos que hacer una auténtica transformación. Y los ejes y los elementos son tres, que es la digitalización, que es la formación y que es la competitividad. Y para tener esos tres elementos tenemos que ser capaces de que esos tres elementos convivan en el tiempo, en el momento. Sin uno de ellos, evidentemente no somos capaces de transformar el mercado de trabajo por cuenta propia. Y por lo tanto nos encontraremos, bueno, pues la situación que nos hemos encontrado el pasado mes, que en Galicia se han perdido 500 autónomos y que llevamos un año que realmente es un año de caídas, no es un año de aumento de autónomos, cuando además tenemos una situación que evidentemente económicamente nadie puede discutir que es buena. La buena noticia de todo esto es que todas aquellas personas que se pierden por el camino en el mercado de trabajo por cuenta propia, se recuperan y se están recuperando en el mercado de trabajo por cuenta ajena, es decir, menos autónomos, pero sí es cierto que tenemos más trabajadores por cuenta ajena. Y por lo tanto, la balanza se equilibra, ¿no? Esa balanza tan fina entre el número de autónomos y el número de trabajadores por cuenta ajena. Bueno, pues tenemos un equilibrio que da buenos datos en general. Te pregunto ahora por cuotas, porque hace media hora estaba con una autónoma tomando un café y me dice, oye, es que las cuotas nos están crujiendo y estamos esperando una suba también grande. ¿Cómo están las cosas? No, o sea, la cotización a la Seguridad Social, y esto quiero que quede muy claro, porque creo que es aquí. Vosotros tenéis sois un auténtico servicio público y transmitir las cosas realmente como son es lo más importante. Se ha transformado el sistema de cotización para los autónomos y para las autónomas de nuestro país. El nuevo sistema de cotización es un sistema de cotización que radica en que aquellos que más ganan sean los que más tienen que aportar a la cotización a la Seguridad Social. Es decir, es el sistema de cotización en función de los ingresos reales. En Galicia, en Vigo, el 60% de los autónomos y de las autónomas va a tener una bajada de la cuota a la Seguridad Social. Por una razón, porque se han estipulado 17 tramos de cotización. Aquellas personas que sus declaraciones anuales del IRPF, que es por donde se mide el rendimiento de trabajo de la actividad, están por debajo del salario mínimo interprofesional, su cuota va a bajar entre los 800 y los 1.200 euros al año. Es decir, van a ahorrar entre 800 y 1.200. ¿A quién les va a subir? A aquellos que tienen unos rendimientos de trabajo superiores a 30.000 euros, que en Galicia, en Vigo, son el 25%. Bueno, pues aquellos que tienen esos rendimientos de trabajo, lo más normal es que paguen más. Porque lo que estaba sucediendo hasta ahora es que prácticamente el 87% de los autónomos y de las autónomas de Vigo y de Galicia estaban cotizando en la base mínima. En la base mínima que al final se traduce en que pagaban 294 euros, una base de cotización de 960. Claro, pero lo que es curioso es que el 40% de los autónomos y de las autónomas tienen contratado un plan de pensiones adicional. Entonces, aquí de lo que se trataba era de cambiar el sistema y que el sistema dejara de ser perverso. Era perverso, pero por una cuestión, y el público lo va a entender perfectamente. Era perverso porque un autónomo, podemos decir un farmacéutico, un notario, un aparejador, un arquitecto, con rendimientos de trabajo altos, tenía la misma obligación de cotización pues que el autónomo que está vendiendo en la plaza de abastos del Berbés, o la autónoma que vende en la plaza de abastos del Berbés, que sus rendimientos de trabajo son limitados, o el autónomo que tiene un pequeño negocio de hostelería en la zona de Balaídos, o el autónomo que vende periódicos y que tiene un pequeño kiosco y tal, con unos rendimientos escasos. Y sin embargo los dos tenían la obligación de acogerse como mínimo a la base de cotización mínima. Bueno, pues eso es lo que hemos cambiado y eso es lo que hemos
transformado totalmente. Pues, interesante que nos lo digas así, veremos en los tramos cómo queda, pero sí, está bien. Los tramos ya están determinados y los tramos están perfectamente actualizados. Es más, también para que la gente se quede tranquila, ¿no? ¿Y cómo sé en qué tramo debo estar? Mira, el sistema se ha dotado de un sistema de autocorrección, puesto que cuando hacemos la declaración de la renta de las personas físicas, una vez terminado el periodo fiscal, allá por el mes de mayo, la agencia tributaria va a contrastar con la seguridad social si tus rendimientos de trabajo corresponden con el tramo que has escogido. Si te has quedado por debajo, es decir, no llegas al tramo, evidentemente lo que van a hacer es devolverte dinero. La Seguridad Social te va a devolver dinero de oficio. Si te has pasado, la Seguridad Social lo que va a hacer es pedirte esa diferencia. ¿Para qué? Pues para que al final los autónomos, cada uno, tenga el ingreso real perfectamente contrastado con lo que es el tramo de cotización. Por lo tanto, es un muy buen sistema. Bueno, pues vamos a ir evolucionando y vamos a ver cómo queda todo esto. De todas formas, lo que está pasando a nivel nacional con las elecciones, bueno, las posibles cosas que puedan pasar ahora, nos tienen preocupados a los autónomos y a toda España, yo creo. Pero vamos a ver lo que ocurre. Nos queda una semana. A mí no me preocupa. No. A mí no me preocupa. A mí me preocupa lo siguiente. Me preocuparía que las decisiones políticas que se toman en el seno de donde reside la soberanía nacional, que es el Congreso de los Diputados, que es el Senado, siempre estuvieran sometidas a judicialización. Es decir, no podemos judicializar todas las decisiones que se toman y por lo tanto esto es un elemento troncal. ¿Qué es lo que han decidido el que es el posible candidato que va posiblemente a tener el mayor número de diputados para poder gobernar, en este caso con los partidos políticos nacionalista vasco, con Esquerra Republicana, con Junts? Bueno, evidentemente entendemos que eso entra dentro de lo que es el diálogo político normal que tiene que haber en todas las sociedades y sobre todo, insisto, la política se tiene que arreglar con política. Los problemas políticos no se arreglan a través de los juzgados. Esa es la gran equivocación. Por lo tanto, nosotros lo que creemos es que un gobierno de progreso que ha hecho los cambios tan sustanciales que hemos hablado, el cambio de modelo de cotización, que los autónomos tenemos derecho a las contingencias de enfermedad profesional, accidente de trabajo, maternidad, paternidad, que hemos cambiado temas tan elementales como, o estamos a punto de cambiar ese especie de embudo que teníamos fiscal, en el que se nos trataba de una forma peor que el que se trata a las sociedades. Los autónomos no podemos deducirnos los gastos de manutención cuando salimos a trabajar fuera de nuestro domicilio. Bueno, pues ya estamos negociando eso. Ya estamos negociando que haya un cambio en la fiscalidad, porque es totalmente injusto que una sociedad, vamos a poner un nombre, Florentino, que se va con sus clientes a comer a grandes restaurantes, pueda deducirse una comida tremendamente opípera y que nosotros no podamos deducirnos un menú del día. Pues eso es lo que estamos cambiando y a eso nos referimos con dar pasos hacia adelante, hacia una igualdad, y son políticas que entendemos que son políticas progresistas, que lo que tratan es de que el progreso sea para todos. Nosotros creemos profundamente en ese valor que es el progreso de toda la sociedad de forma igualitaria. Pues gracias a Eduardo Abad por estar con nosotros y a UPTA por haber compartido estos minutos en Voces Diversas. Esperemos a ver lo que ocurre dentro de unos días y volveremos a hablar porque nos interesa también saber cómo va a quedar lo de las bajas de los autónomos, que es una de las cosas que también nos interesa mucho. Sin ningún problema. Próximo día, te emplazamos. Ustedes no se vayan, que seguimos aquí con más cosas.